cariñoso buenos días a cada uno de ustedes. Desde aquí se observa una preciosa iglesia, una iglesia que viene a buscar del Señor en el último día del año. ¿Por qué? Porque es una iglesia que puede decir: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. Démosle un aplauso a Jesucristo. Te bendecimos, Señor Jesús. Tú eres la razón de ser de esta iglesia. Tú estás pronto, Padre. Pronto vienes por una iglesia sin mancha. Pronto vienes por una iglesia que te ama. Pronto vienes a restaurarnos, Padre. Pronto vienes a liberarnos, Señor, de este cuerpo de muerte. Y podemos decir con claridad, Padre, como decía la iglesia primitiva: Maranata, Cristo viene pronto. Derrámate, Espíritu Santo, sobre cada uno de nosotros. Pon en nosotros una convicción de quién es la persona de Cristo. Yo te pido que el Espíritu Santo bautice con la evidencia de hablar en lenguas, que todo aquel que está luchando con el pecado, sobre él caiga una pasión por la santidad y tu gloria se derrame hasta lo más íntimo de cada uno de nosotros. Te damos la gloria, te damos la honra. Este año 2024 solo tenemos un propósito, y es vivir para tu gloria y tu honra. Permítenos morir a nosotros mismos, entendiendo como esto, Padre, que ya no busquemos hacer nuestra voluntad ni glorificarnos a nosotros mismos, sino que nuestra pasión sea exaltarte y glorificarte ahí, porque tú dijiste que el que hace eso encontrará la vida. Ten compasión de nosotros, Jesús. Espíritu Santo, dirígenos mientras tu palabra es presentada, y que hable a cada uno de nosotros, que nos llene de una visión poderosa y que podamos amar, Padre. Amar por sobre todo a Jesús. Espíritu Santo, vamos caminando a la tierra prometida. Te damos la gloria y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Aleluya. Vamos a meditar esta mañana sobre el tema: aceptar la soberanía de Dios traerá paz y descanso a tu vida. Y quisiera invitarlos para que vayamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 4, versículos del 23 al 26. De paso, me gustaría hacer una aclaración. Muchos predicadores actualmente dicen que el libro de Hechos es un libro únicamente histórico. Cuando usted escuche eso, apague el canal. El libro de Hechos es un libro histórico, es cierto, pero también es un libro que contiene mucha doctrina. Es un libro que contiene mucha doctrina acerca del Espíritu Santo y del actuar del Espíritu Santo. Y dice así, Hechos capítulo 4, versículos del 23 al 26. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Charles Spurgeon, para algunos considerados el gran predicador británico del siglo XIX, dijo una vez: cuando estás pasando una prueba, la soberanía de Dios es la almohada sobre la cual puedes recostar tu cabeza. Probablemente muchos de los que estemos aquí presentes tengamos grandes preguntas, grandes interrogantes esta mañana, preguntas que van alrededor de por qué sucedió esta situación, qué hubiese pasado si las cosas hubiesen sido diferentes. Muchos están siendo atormentados por la pregunta:
por qué tomé esta decisión, por qué no marché por otro camino. Sin embargo, esta mañana yo quiero traerles una palabra de aliento y una palabra de esperanza. Y esa palabra de aliento y esperanza es que desde el momento en que nosotros aceptamos el sacrificio expiatorio de Cristo como la solución para todos nuestros problemas, desde ese momento cada uno de nosotros hemos habitado y vivido bajo lo que se conoce como la soberanía de Dios. Todos los pasos que hemos tomado, cada minuto que nosotros hemos vivido, han sido gobernados y han sido totalmente dirigidos por esa mano grandiosa, por esa mano poderosa, por esa mano misericordiosa del Señor. Y si nosotros llegamos a aceptar, abrazar la soberanía de Dios como una norma de vida, vamos a empezar a encontrar descanso, vamos a encontrar consuelo, vamos a encontrar reposo y vamos a encontrar mucha esperanza. Y sobre esto trata en gran medida este pasaje que hemos leído. Quisiera darles un poquito de contexto, porque el contexto siempre ubica la situación en que estamos viviendo. Y el contexto de este pasaje lo encontramos en los primeros versículos, capítulo 4, versículos del 1 al 3, dice así: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Versículo 3: y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. 50 días después de que el Señor Jesucristo ascendió al cielo, descendió el Espíritu Santo sobre la iglesia primitiva y toda la ciudad de Jerusalén se convirtió en una campaña evangelística 24/7. No es que hubiese una campaña evangelística en Jerusalén, sino que toda la ciudad de Jerusalén era una campaña evangelística. Dice la Biblia que cada día se añadían los que habían que ser salvos, lo que nos da una idea que el número de convertidos era bastante grande día a día. Habían sanidades divinas, habían liberaciones. Todo el que se convertía, prácticamente todo el que se convertía era bautizado por el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Y en esas circunstancias, un día llegaban al templo Pedro y Juan. En una de las puertas del templo encontraron a un paralítico y le dijeron aquellas palabras maravillosas que yo creo que han impactado nuestra vida cuando la hemos escuchado: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Ese hombre inmediatamente se levantó y andó. Generó un tremendo revuelo en toda la ciudad de Jerusalén. Era un hombre que era paralítico desde su infancia. Muchos dicen que tenía 40 años, tenía 40 años de estar en el mismo lugar, y eso causó una sensación y eso causó una convicción generalizada en Jerusalén, que lo que estos hombres predicaban era el Cristo que había sido recientemente crucificado, pero que había resucitado, había ascendido y estaba a la diestra del Padre. Siempre que hay un avivamiento espiritual se va a presentar el enemigo, y el Señor muchas veces va a permitir que haya oposición con el propósito de empezar a glorificarse, pero también de traer una formación de carácter cristiano en cada uno de sus hijos. Y así fue. Inmediatamente fueron arrestados y fueron llevados delante de los jerarcas de la religión judía en ese entonces. Los jerarcas judíos de la religión en ese entonces pertenecían a una de las sectas del judaísmo. Esta secta era la secta de los saduceos, y los saduceos estaban en una tremenda conmoción política, porque no eran religiosos ni mucho menos, sino que eran políticos. Y lo que sucedía es que ellos le habían predicado a las personas por años de que no existía la resurrección, y ahora resulta que Jesucristo sí había resucitado, y no solo había resucitado, sino que continuaba haciendo milagros, y tenía que callarse ese movimiento que recién estaba formándose, acomodiese lugar. De lo contrario,
el elitismo religioso y el negocio que eso conllevaba caería, así que no escatimaron absolutamente ningún esfuerzo para que la iglesia naciente muriese tan pronto como había nacido. Sin embargo, en este contexto, ante tanta persecución, recién habían experimentado lo que era la aflicción cuando habían visto morir al Cristo, la persecución empezaba a agudizarse, pero veían que Jesucristo tenía absolutamente todo bajo control y empezaron poco a poco a comprender el concepto de la soberanía de Dios. Y antes de continuar hablando con la soberanía de Dios, nos vamos a tomar un espacio para comprender realmente qué es la soberanía de Dios. Y vamos a explicarlo de la siguiente manera. Dios tiene ciertos atributos o ciertas características o ciertas propiedades que solo Él las tiene, nadie más las tiene, y son esos atributos y esas características las que definen su calidad realmente de Dios. Está por encima de todos nosotros, por encima del universo, por encima de la creación. Una de estas características es su omnipresencia. Es maravilloso. Nuestra mente finita y limitada, que solo piensa en 3 dimensiones, no lo puede comprender, pero la verdad es que Dios está absolutamente en todo lugar, a toda hora, en todo momento. Mientras está aquí presente en medio de nosotros, también está presente en la iglesia en Norteamérica, está presente en esa iglesia subterránea en China que se está reuniendo en este momento, está presente en África, está presente, en fin, y no solo en el universo visible, sino que también está presente en el universo no visible, que es en ese universo espiritual, en donde el cristiano también de alguna forma mora a través del Espíritu Santo. Dios también es omnisciente, lo sabe absolutamente todo. Desde antes de la creación del mundo, Él sabía todo lo que iba a pasar. Y no solo es un conocimiento circunstancial, un conocimiento de las situaciones, sino que también tiene el conocimiento perfecto, tiene el conocimiento absoluto de todas las cosas, y eso es algo que a nosotros nos debería hacer descansar. En Mateo 1, capítulo 24, el Señor Jesucristo dijo: ¿habrá algo imposible para Dios? La verdad que no hay absolutamente nada imposible para Dios. Muchas veces estamos esperando milagros de cierta calidad, pero debemos de recordar que el milagro de milagro ya sucedió, y ese milagro es el arrepentimiento, el perdón de pecados y el nuevo nacimiento. Todos nosotros los que estamos aquí presentes hemos sido frutos del poder que resulta de la muerte expiatoria de Cristo. Alguna vez vamos a poder hablar sobre el nuevo nacimiento y sobre lo que es que nosotros teníamos una naturaleza totalmente perdida, no servía para nada. Sin embargo, el Espíritu Santo vino ese día que aceptamos a Jesucristo, y en nosotros surgió algo en nuestro interior que no podemos ver, pero que nos prepara, como dice la palabra de Dios, para que andemos en nuevas obras. Otro de los atributos es que Él es todopoderoso, todo lo puede hacer. Por eso es que cuando vamos delante de su presencia debemos ir con plena convicción y sabiduría que todo lo que pidamos de acuerdo a su voluntad será hecho. Y uno de los atributos, y el que vamos a hablar ahora, es la soberanía, y esto lo que quiere decir es que nada ni nadie está por encima de Dios. En otras palabras, y para ponerlo en lenguaje contemporáneo, Dios es el único que no tiene jefe. Todo hombre, absolutamente todo hombre, le responde a alguien. Un empresario, el más grande de los empresarios, la persona que tiene la mayor cantidad de empresas, eventualmente un día se va a enfermar y le va a tener que responder a un médico. Los gobernantes de las naciones le responden a un parlamento y un día termina su periodo y tienen que retirarse. Sin embargo, Dios no tiene absolutamente nadie por encima de Él. Ahora, el poder, como hemos visto en muchas ocasiones a través de la historia, en los hombres el poder es peligroso, pero en Dios ese poder y esa autoridad debe de traernos descanso,
porque la supremacía de Dios, la soberanía de Dios, se combina con otro atributo maravilloso y es su amor. Dice la palabra que Dios es amor. Entonces esa autoridad y ese poder se utiliza a favor y en pro de cada uno de los creyentes que hemos nacido de nuevo. Es por eso que cuando se dan circunstancias en la vida que nosotros no podemos entender, debemos de traer a memoria aquella frase que se repite 3 o 4 veces a través del Antiguo y el Nuevo Testamento, la cual empezó y salió por primera vez en el libro de Habacuc y que dice: el justo por la fe vivirá. Cada uno de nosotros nos sostenemos, cada uno de nosotros vivimos, cada uno de nosotros nos desarrollamos espiritualmente y el hilo conductor, lo que nos vincula a nuestro Padre, es esa fe, esa certeza que Él está obrando para nuestro bien. Y algo de lo que nosotros debemos de estar siempre gozosos es que no nos vamos a mantener por vista, que aunque nosotros no veamos que las cuestiones están sucediendo como nosotros quisiéramos que sucediesen, sabemos que el Dios soberano y ese Dios que es amor ha tomado las mejores decisiones para nuestra vida. Y esto es lo que pasaba con estos hombres. Habían experimentado una explosión espiritual en la ciudad, habían visto un gran milagro suceder y de repente estaban enfrente de los jerarcas, estaban enfrente de los hombres que habían tomado la decisión de asesinar al Señor Jesucristo. Yo creo que esta situación debemos de ponerla en el contexto adecuado. Aunque ellos tuviesen fe, me imagino que tenían cierto temor, habían ciertas preguntas en su corazón. ¿Cómo es posible que hace aproximadamente 1 hora un hombre que era paralítico desde hace 40 años fue sanado y ahora nosotros estamos aquí delante de estos hombres en cuyos rostros lo que vemos es un deseo de sangre, un deseo de muerte? ¿Qué es lo que va a pasar? Pero aquí empezamos a entender algo maravilloso. La soberanía de Dios se conoce mayormente en la dificultad. Y dice el versículo 6: y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndolos en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Si los nombres Anás y Caifás no les suenan, pues les voy a recordar quiénes eran Anás y Caifás. Anás y Caifás fueron los autores intelectuales de la muerte del Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Juan y el apóstol Pedro estaban precisamente delante de los que habían tomado la decisión de asesinar al Señor Jesús, y yo me imagino que lo que ellos pensaban es: definitivamente nosotros vamos a correr el mismo destino. Y aunque estaban llenos de una tremenda fortaleza espiritual, pero no podían hacer de lado el hecho de que estaban enfrente de 2 hombres sangrientos, de 2 hombres que no tenían absolutamente ninguna misericordia y de 2 hombres que habían sido capaces de asesinar al Señor Jesucristo. Muchos teólogos dicen que teniendo conciencia de quién era Jesucristo, sabiendo quién era el Hijo de Dios, sin embargo sus corazones estaban tan entenebrecidos, tan oscurecidos, que tomaron esa decisión. Y en esas circunstancias les hacen la siguiente pregunta. Y la pregunta que les hacen es: ¿quién es su Señor? Y esa pregunta tenía y lanzaba un gran reto, y un gran reto sutil. ¿Por qué? Porque les estaban diciendo: los hemos traído capturados aquí. Ustedes ya saben que nosotros matamos a su maestro. Andan predicando, continúan predicando, no se han sometido. Así que les vamos a dar la oportunidad de preguntarles quién es su Señor, y se lo estamos diciendo porque esta es la oportunidad para que ustedes se echen para atrás y el movimiento que el Espíritu Santo está impulsando termine de esta forma. Y los 2 hombres fueron puestos
ante una situación en la cual muchos cristianos podemos vernos en algún momento en nuestra vida, y tenían dos oportunidades. La primera oportunidad, o trataban de preservar su vida y renegaban contra el Señor Jesucristo. O la segunda oportunidad, y la oportunidad gloriosa, era de presentar a Cristo, a ese Cristo que había resucitado, de exaltar el nombre poderoso de Jesús, y que de esa forma, pasara lo que pasara, el nombre de Jesucristo fuera conocido en medio de toda Jerusalén. Y esta situación en la que se vieron confrontados estos dos hombres nos recuerda a unos muchachos jóvenes, unos muchachos casi adolescentes en Babilonia, a quienes también le fue mostrado un horno que podía desintegrarlos en menos de 15 minutos, y se les dio también la oportunidad de renegar contra Dios, y ellos le dijeron a Nabucodonosor, el hombre más poderoso que existía en esa época: nosotros no nos vamos a rendir, nosotros vamos a continuar glorificando a Dios, Él nos va a salvar, y no importa, si no nos salva, no importa, porque Él va a seguir siendo glorificado. Y eso es un reto que a muchos el Señor nos puede lanzar en este año que viene. Muchos el Señor puede permitir que sucedan ciertas circunstancias, pero esas circunstancias van a ser permitidas para que el nombre de Jesucristo sea exaltado y glorificado a través de cada uno de nosotros. Debemos de recordar algo bien importante, y es algo con lo que personalmente el Señor me ha estado hablando, y debo de confesarles que el Señor me ha estado retando. Y es el hecho de que nosotros fuimos creados para alabanza y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y permanentemente estamos en una lucha. La carne nos manda a autoglorificarnos y el Espíritu nos manda a glorificar al Señor Jesús. Y en cada ocasión en donde la soberanía de Dios es puesta a prueba en nuestra vida, es una oportunidad para que nosotros exaltemos y glorifiquemos el nombre de Jesús. Nunca, jamás, nunca vayamos a dar marcha atrás. Venga lo que venga, nosotros abracemos el proyecto de Dios para nuestra vida y digámosle: Señor, tú eres soberano, tú tienes control, y pase lo que pase, yo voy a exaltar y bendecir el nombre de Jesús, aunque haya ciertas vicisitudes económicas, aunque haya pérdida, aunque la salud no sea la mejor, pero nosotros sabemos que nuestro Redentor vive, y vamos a dar la respuesta que estos hombres le dieron a los autores intelectuales de la muerte del Señor Jesucristo cuando le preguntaron: ¿quién es tu Señor? Versículos 9 y 10, dijeron ellos llenos de fe: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Cuando a ustedes le pregunten cómo es posible que en medio de las circunstancias tú sigues confiando, lo que nosotros vamos a decir: sea notoria a toda mi casa, sea notoria a toda mi empresa, sea notoria a toda mi escuela, sea notorio a todo este hospital, que Jesucristo vive, Jesucristo perdona pecados, Jesucristo sana, Jesucristo salva, y Jesucristo viene pronto por su iglesia. Al Señor sea toda la gloria y honra. Ahora, cuando usted abrace la soberanía de Dios en medio de cualquier circunstancia, va a experimentar al menos 3 grandes bendiciones, siendo la primera: usted va a llegar a darle la posición suprema al Señor Jesús. Hace unos minutos hablábamos que la gran lucha del cristiano es: o me autoglorifico, fracaso y muero espiritualmente, o le doy gloria a Jesucristo y tengo una vida, y una vida abundante. Y cuando aceptamos la soberanía de Dios, es el inicio para llegar a obtener una vida abundante, que realmente es todo lo que necesitamos. Versículo 11:
Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Indagamos un poquito y vamos a hablar sobre lo que eran sistemas constructivos en la época del Señor Jesús, hace 2000 años. No existía cemento, sino que todas las construcciones estaban basadas en un encaje perfecto de las piedras, de las rocas, y la parte principal era una roca que se colocaba en los ángulos o en las esquinas y era la que sostenía absolutamente todo el peso de las construcciones. Y lo que estaban aquí diciendo Pedro y Juan en medio de esas circunstancias era un reto, pero una palabra poderosa. Lo que estaban diciendo es: ustedes mataron al Señor Jesús, pero Él resucitó, Él está sentado a la diestra del Padre y Él es la piedra angular. En otras palabras, es sobre quien se sostiene absolutamente todo el universo y todo lo que Él existe. Y yo me pregunto cómo es posible que en esas circunstancias pueden imaginarse ustedes ver el rostro de estos hombres. Eran rostros fieros, rostros como de hierro, rostros de amargura, rostros de muerte, y ellos tenían la libertad de decirles: pues yo les voy a informar que el Jesucristo a quienes ustedes dos mandaron a asesinar es la piedra angular sobre la cual toda la iglesia se sostiene, se ha sostenido y se va a seguir sosteniendo por toda la eternidad. Aceptamos la soberanía de Dios y vamos a reconocer quién es el Señor Jesús. Aceptamos la soberanía de Dios y nos vamos a dar cuenta que Jesucristo es sobre quien está sentada nuestra vida, sobre quien está sentada la vida de nuestra familia, sobre quien está sentada nuestra área laboral, sobre quien está sentada nuestra salud. Y le vamos a decir a cualquiera que nos cuestione: pues yo te puedo decir que independientemente en medio de mis circunstancias, Jesucristo continúa siendo la piedra angular, y por eso yo descanso, por eso yo tengo reposo, por eso yo tengo una gran esperanza y por eso sé perfectamente para dónde voy. Por eso es que cuando viene la prueba, yo lo que digo es: mi Redentor vive y Jesucristo es la piedra sobre la cual mi vida está totalmente asentada. La siguiente bendición que nosotros vamos a encontrar cuando abracemos la soberanía de Dios es que le vamos a dar libertad al Espíritu Santo para que empiece a moverse en nosotros y a través de nosotros. Versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Aquí encontramos un contraste, y es que Dios tiene un sentido del humor maravilloso. Dice que eran hombres sin letras y del vulgo. En otras palabras, lo que está diciendo es que eran pescadores, no tenían la habilidad académica para expresarse con una oratoria como la que ellos estaban escuchando, no tenían la autoridad. Jerusalén en ese entonces era una sociedad bien elitista. Encontrábamos a los sacerdotes, a los saduceos, a los fariseos, a los escribas, y ellos estaban en la pirámide de la sociedad y todo el mundo pues estaba muy abajo. Sin embargo, eso es lo que hace el Señor a través del cristiano. Dice que estos hombres hablaban con una oratoria de alguien que había tenido una gran carrera académica, pero no solo oratoria, sino que aparece una palabra importante que debe aplicarse a cada uno de nosotros. Y lo que dice es que hablaban con denuedo. Denuedo es hablar con autoridad, con conocimiento de causa y con convicción. Este año debe ser el año en donde nosotros hablemos con denuedo acerca del Señor Jesús. No cabe duda, y todos los acontecimientos apuntan a que estamos viviendo ya los últimos tiempos. Y en los últimos tiempos, desde el libro de Joel, capítulo 2, aparece una promesa bastante grande, y la promesa es que el Espíritu Santo se va a derramar sobre la iglesia del Señor Jesús, y la iglesia del Señor Jesús va a traer adelante un movimiento espiritual sin precedentes en toda la historia. Y yo estoy seguro que tanto ustedes como este servidor, todos queremos ser parte de ese movimiento espiritual. Todos tenemos que ser parte de esa permanente campaña evangelística y de sanidad divina, pero para ser
miembros de esa campaña permanente de evangelismo y sanidad divina, tenemos que ser usados por el Espíritu Santo, tenemos que tener ese denuedo y tenemos que tener esa convicción. Para ser parte de ese movimiento evangelístico de los últimos tiempos, el Espíritu Santo tiene que controlar absolutamente nuestro ser, de tal manera que cuando nosotros le dijimos a una persona, Jesucristo te ama y necesitas nacer de nuevo, inmediatamente el Espíritu Santo venga sobre esa persona y traiga sobre ella convicción de pecado, convicción de justicia, convicción de juicio, caiga arrepentida, caiga reconociendo que es pecadora y que necesita el perdón de Dios y experimente una nueva vida, y nosotros podamos ver eso una y otra vez y otra vez. Y muchos dirán, pues yo no lo puedo hacer. Pero en esta mañana yo quisiera hacerle un llamado. Todos nosotros tenemos parientes que no han conocido a Cristo. Todos nosotros tenemos grandes amigos que no han conocido a Cristo. Y ocupando una analogía que todos conocemos, la puerta del arca ha empezado a cerrarse. Y mientras la puerta del arca ha empezado a cerrarse, nosotros no podemos permanecer indiferentes ante esta realidad, sino que tenemos que redoblar nuestros esfuerzos. Y si estamos en alguna circunstancia, estamos experimentando una prueba, si nosotros le decimos, Señor, acepto tu gobierno y tu soberanía sobre mi vida, vamos a ver cómo el Espíritu Santo viene sobre nosotros y empezamos a darnos cuenta que el problema más grande no es necesariamente el que nos está sucediendo, sino que el problema más grande son esas personas cercanas cuya alma está en un verdadero riesgo. En las últimas semanas me ha sorprendido cómo muchas personas se van a una temprana edad. Algo está sucediendo, los corazones ya no están trabajando como trabajaban antes. Todos creemos conocer la razón, pero no la vamos a mencionar, pero es un hecho que en cualquier momento podemos ser llamados al Señor, a la presencia de Cristo. Y si alguno de ustedes está pensando, es 31, es para que nos hablen de esperanza, cómo es que este hermano está hablando de ser llamados a la presencia del Señor Jesús, quiero darles un testimonio. Realmente esa debería de ser nuestra ilusión, ¿verdad? Y todos nosotros deberíamos de repetir las palabras que decía el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que sea cual sea la situación, estamos en el mejor de los mundos y vamos a vivir para la gloria y honra de Jesús. Y cuando aceptemos la soberanía de Dios, nos vamos a dar cuenta que el Espíritu Santo empieza a fluir a través de nosotros. ¿Por qué nosotros no podemos recibir sueños si está prometido en el libro de Joel? ¿Por qué nosotros no podemos tener visiones? ¿Por qué nosotros no podemos imponer las manos sobre los enfermos y ser sanados? ¿Por qué nosotros no podemos ir sobre todos aquellos que están oprimidos y ser liberados? ¿Por qué no podemos hacerlo? La única razón por la que no podemos hacerlo es por la que no queremos hacerlo o porque no tenemos fe para hacerlo. Pero este año 2024 ese debe de ser el propósito. Voy a reconocer la soberanía de Dios, voy a permitir que el Espíritu Santo trabaje alrededor de mí, a través de mí, y voy a ver los milagros del Cristo que está vivo, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, y que, como hemos hablado, continúa siendo la piedra angular de la iglesia de Cristo. Hagamos del Señor Jesucristo la piedra angular. Uno de los grandes problemas que experimenta en general la iglesia de Cristo, y también los que no están en la iglesia de Cristo, es que todo el mundo anda buscando piedras angulares. Todo el mundo anda buscando en la materia la piedra angular, en el estudio académico la piedra angular, en la posición laboral la piedra angular, en la confianza en los sistemas políticos la piedra angular. Y esas son piedritas angulares que son sumamente vulnerables. Ante el menor movimiento telúrico, todas esas piedritas angulares se caen y se viene el edificio con ellos. Pero Jesucristo es la piedra angular
La iglesia tiene 2100 años de existir prácticamente. Ha habido enorme persecución. No siempre han estado los recursos financieros disponibles. Sin embargo, nos damos nosotros cuenta que en todo el mundo la iglesia sigue creciendo. En China la iglesia crece a unas tasas enormes a pesar de la persecución. En Irán la iglesia crece. El Señor a nosotros nos trajo aquí. Esta iglesia sigue creciendo y la iglesia va a seguir creciendo hasta el día del arrebatamiento. Ese día cuando dice la palabra que vamos a escuchar la trompeta, primero van a ascender los muertos en Cristo y luego nosotros, los que hayamos quedado, iremos a las nubes y ahí nos encontraremos con el Señor y estaremos con Él por siempre para su gloria y su honra. Y finalmente, la aceptación de la soberanía del Señor va a traer el milagro consolador. Probablemente le estamos hablando a una persona que está pasando una situación difícil, pero si usted abraza esa situación y le dice: Señor, a ti la gloria y la honra, tú sabes lo mejor. Vamos a ver lo que sucede. Versículo 21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todo glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Los autores intelectuales de la muerte de Cristo, los que se habían envalentonado porque habían asesinado al Cristo, el Espíritu Santo permitió que se intimidasen hasta 2 pescadores, 2 hombres sencillos. Se intimidaron por 2 cosas. Primero, se intimidaron porque se dieron cuenta de la unción. Ellos mismos se vieron impactados por la presencia del Espíritu Santo, por la autoridad con que hablaban. Y segundo, porque mientras estaban en ese salón se dieron cuenta que fuera del lugar donde estaban, cientos de personas, miles de personas estaban esperando que fueran liberados, porque la unción había llegado a Jerusalén, la liberación, y el resultado de la muerte expiatoria de Cristo ya era tangible en toda esa ciudad. Y ante esas circunstancias tomaron la decisión de dejarlos libres y el milagro se había consumado. Cuando aceptemos la soberanía del Señor van a suceder 2 milagros. El primer milagro es que va a venir una paz, esa paz que tiene una característica, dice la Biblia, que sobrepasa todo entendimiento. En otras palabras, esa paz vence a la lógica. Muchas veces el estarnos preguntando por qué me ha sucedido esto, por qué sucedió, por qué la situación no fue diferente, lo que trae es una gran congoja, lo que trae es cierto tormento a la vida. Pero cuando nosotros digamos: yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor vive y pase lo que pase voy a ver la gloria del Señor, en ese momento la paz de Cristo va a empezar a gobernar nuestro corazón. Nuestra visión de las circunstancias va a ser totalmente diferente. Y quiero decirles que en ese momento la concretización del milagro ha iniciado. Cuando nos encontramos en paz con las circunstancias porque hemos puesto nuestra confianza en la persona de Cristo, vamos a empezar a ver la gloria de Dios. No necesariamente el milagro que vamos a obtener es el que nosotros esperábamos, porque recordemos que dentro de la soberanía y la omnisciencia de Dios, Él siempre nos va a dar lo mejor y no necesariamente lo que nosotros estamos esperando lo mejor, pero sí, al final vamos a ver la gloria de Dios. Es más que probable, es una certeza que independientemente de lo que nosotros pasemos en una circunstancia, cuando nos sometemos al Señor, vamos a ver su majestad, vamos a ver su amor, vamos a recibir su consuelo, vamos a recibir su libertad y sobre todo esto traerá a nuestra vida un gran nivel de madurez espiritual. El creyente debe anhelar la madurez espiritual. ¿Y qué entendemos por madurez espiritual? Tener un conocimiento más grande de lo que es la persona de Cristo. Cuando empezamos a tener un conocimiento grande de la persona de Cristo, no podemos más que hincarnos y decirles:
te doy la gloria, solo tú mereces la gloria, solo tú mereces la honra. La verdad es que yo soy un pecador redimido por tu sangre y es un gran privilegio el que me has dado de nacer de nuevo. Y no solo me diste la oportunidad de nacer de nuevo, sino que me vas a dar la gran oportunidad de compartir la eternidad contigo. Somos los más privilegiados de los más privilegiados. Hay un versículo en la epístola de Colosenses a los Colosenses en el capítulo 2. Yo quisiera dejarles este versículo y que lo abrace cada uno para el año 2024. Creo que está en el versículo 10 del capítulo 2 de Colosenses, el cual dice: en Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad y en Él estamos completos. Usted puede salir esta mañana de aquí con la certeza que está completo. Cualquiera puede decir, pero ¿cómo voy a estar completo si me falta A, B, C, D? Pues la respuesta es: Jesucristo tiene control absoluto de su vida y eso la hace y eso lo hace estar completo. Y las circunstancias que afronte en el año 2024, si son positivas, usted va a decir: en Cristo estoy completo. Y si las circunstancias no son positivas también, usted va a decir: en Cristo estoy totalmente completo y no me hace falta absoluta, pero absolutamente nada. Quisiera finalizar con lo siguiente: siempre reconozcamos la soberanía de Dios sobre nuestra vida y vamos a encontrar paz y vamos a encontrar descanso. Quisiera que nos tomáramos un tiempo para orar, pero antes de orar, y voy a agradecerles a todos los hermanos, todos inclinemos nuestro rostro. Me gustaría hacer un llamado. Y ese llamado es el siguiente: es imposible aceptar la soberanía de Dios si nuestros pecados no han sido perdonados, si tenemos una nueva naturaleza. La vieja naturaleza nunca va a aceptar la soberanía de Dios, pero la nueva naturaleza, fortalecida por el Espíritu Santo, se somete a nuestro Cristo. Y quisiera hacer una invitación especial: si entre nosotros hay alguna persona que no ha experimentado lo que es la plenitud del perdón de pecados y la vida nueva, que no tiene esa convicción de que su nombre esté escrito en el libro de la vida, que es una convicción que todo creyente debería de tener, y a quien el Espíritu Santo le está diciendo esta mañana: hija mía o hijo mío, no puede empezar el año 2024 sin que tú experimentes todo lo que tengo para ti, empezando por el perdón de pecados y el nuevo nacimiento. Este es el día en que tú vas a aceptar al Señor Jesús. Tu vida va a ser transformada, tu carga va a ser quitada, porque yo la voy a tomar y te voy a acompañar en esta situación, en este proceso. Vas a reconocer que yo gobierno sobre tu vida y vas a experimentar victoria. Si alguien, el Espíritu Santo le está hablando y llega a la conclusión, el Espíritu Santo lo lleva a concluir que debe aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, yo lo invito en esta mañana para que de una manera valiente y con gozo levante su mano. Habrá entre nosotros alguien en esta mañana que desea aceptar a Cristo, que anhela aceptar a Cristo, que quiere dejar toda su carga sobre el Señor Jesús. Lo invito para que levante su mano. Si el Espíritu Santo está hablando, sin temor, levante su mano en esta mañana y va a ser un inicio de año glorioso y poderoso para su vida. Amén. Habrá alguien, el Espíritu Santo lo esté tocando y le esté diciendo: hijo, este es el momento. O si por alguna circunstancia ya lo había aceptado, pero ha sentido que ha tomado su vida el rumbo que no debería tomar, también lo invito para que reconcilie con el Señor. No sabemos lo que puede venir, pero si estamos en Cristo, en todas las cosas somos más que vencedores. ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Cristo esta mañana o reconciliar con el Señor? Lo invito para que levante su mano. Amén, gloria a Dios, que el Señor lo bendiga, hermano. Gracias, Señor, te damos la gloria. ¿Habrá alguien más que quiera aceptar al Señor Jesús esta mañana? Es un día, amén, que el Señor lo bendiga. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Si el Espíritu Santo le está diciendo, dice la palabra,
No endurezcáis vuestro corazón. Este es el día, mañana no sabemos. ¿Alguien más quiere aceptar a Cristo como su Señor y Salvador? Levante su mano con fe. Aleluya, Señor, te damos la gloria, Padre. Sí, Señor bendito, aleluya. A los hermanos que han tomado esa decisión, la mejor decisión de su vida, yo los invito a que hagan esta oración. Señor Jesús, te doy gracias porque tú me trajiste en esta mañana. Gracias porque el Espíritu Santo tocó mi corazón. Reconozco que he pecado contra ti, mi Dios. Me duele haber pecado contra ti. Pero también acepto que en la muerte de Jesucristo en la cruz, mis pecados fueron perdonados. Mis pecados han sido perdonados. Te pido, mi Dios, que como tú lo has prometido, me des esa nueva vida, escribas mi nombre en la eternidad, me ayudes a vivir en victoria espiritual. Te entrego mis situaciones, mis problemas. Tú, Señor Jesús, tomarás control de ellas. Te doy la gloria y te doy la honra. Aleluya. Gloria a Dios por mis hermanos. Y para despedirnos vamos a hacer la siguiente oración. Yo quisiera pedirles que nos pongamos de pie y le vamos a decir: bendito Dios, te damos la gloria porque tú vives y reinas por siempre. Como te decía la iglesia en Jerusalén en ese entonces, Jesucristo eres Rey de reyes y Señor de señores. Toda la iglesia en esta mañana reconoce tu soberanía. Reconocemos tu soberanía sobre nuestras circunstancias. Reconocemos que tú tienes control sobre nuestras circunstancias. Reconocemos, Señor Jesús, que nos debemos a ti. Y yo solo te quiero pedir, Padre, que cada miembro de esta iglesia tome la siguiente decisión: renunciar al autocontrol de su vida y someterse al control de la vida por medio del Señor Jesús. Traemos nuestra vida a tus pies, Jesús. Que este 2024 tú nos fortalezcas, que este 2024 nos lleves en victoria, que descansemos en ti, que tú traigas paz en nuestra vida. Te doy gracias, Señor, por las bendiciones que tú traerás, siendo la primera bendición permanecer fiel a ti, el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. A muchos tú les darás ministerios, a muchos tú les darás visiones, tú les darás sueños. Dale unción a esta iglesia, unción a cada hermano, unción, que el Espíritu Santo fluya, que prediquemos y se conviertan aquellos a quienes contactemos, que sobre los enfermos impongamos las manos y sean sanados en el nombre poderoso de Jesús. Que haya liberación, Padre, que nosotros seamos el frente, tu frente, Padre, a quien tú ocupas para que la iglesia sea transformada. Gracias a aquellos a quien tú les proveerás bendiciones económicas, a quienes tú sanarás, a quienes tú, Padre, les darás hijos también, mi Dios. Te damos la gloria y la honra por las familias aquí representadas. Y desde ya, Señor, te pedimos, si alguien, Padre, afrontará de alguna manera una prueba, Señor, oh Padre, tú estarás con él. Tú le permitirás madurar espiritualmente. Tendrá un conocimiento de tu gloria, un conocimiento de quién eres tú. Y la iglesia de Cristo sigue caminando, solo se detiene para predicar. Oh Señor Jesús, anhelamos tu venida. Ven pronto, Señor. A Cristo y solo a Cristo la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Un abrazo a cada uno y que el Señor los bendiga en este nuevo año. Amén. Estamos despedidos.